No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Buenas noches, amados hermanos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre sus vidas. Y qué bueno podernos encontrar nuevamente en este estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689. La semana pasada empezamos a estudiar sobre las ordenanzas instituidas por Jesucristo, o sea, el bautismo y la cena del Señor. También la semana pasada se habló sobre el bautismo y hablamos de su autor y su perpetuidad y sus administradores adecuados. Hoy nos corresponde estudiar sobre la cena del Señor, que lo encontramos en el capítulo 30 de nuestra Confesión de Fe de 1689. Entonces, empecemos con la introducción a este maravilloso tema, pero antes que todo, entreguémosle al Señor este hermoso estudio que vamos a hacer en el día de hoy. Padre amado, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Gracias, Señor, por permitirnos hoy escudriñar tu palabra, esa palabra tuya, Señor, que penetra en lo más profundo de nuestro ser, que transforma nuestras vidas, Dios, que cada día nos hace hombres y mujeres nuevos a la imagen y semejanza tuya. Por eso te pedimos hoy, Espíritu Santo, que a través de este estudio seas tú glorificando a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces en tus manos dejamos este estudio en este momento, que todo lo hacemos para la gloria y para la honra tuya. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Entonces miremos la introducción a este maravilloso tema. En la época de la Reforma se presentaron diferencias entre las tres principales corrientes reformadas que existieron en ese entonces: los luteranos, los calvinistas y los zwinglianos. En estas tres habían posiciones diferentes conforme a la interpretación del significado de la Santa Cena, no tanto en la práctica de la misma, sino en su significado. Los bautistas somos básicamente seguidores de los zwinglianos, pero más que discutir sobre los hermanos luteranos y calvinistas, los bautistas reformados también somos calvinistas, pero en esta posición nos alejamos en este punto. La cena del Señor es un poderoso testimonio de la veracidad como personaje histórico. El hecho de que ella haya permanecido hasta el día de hoy, entonces nos muestra históricamente que fue constituida por el Señor y es un mandamiento suyo. Entonces vamos a ver el esquema del capítulo que vamos a ver en el día de hoy. En el párrafo 1 vamos a ver la institución de la Santa Cena. En el párrafo 2 vamos a ver su naturaleza. En el párrafo 3 y 4 vamos a ver su celebración. En el párrafo 5 y 6 vamos a ver sus elementos. Y en los párrafos 7 y 8 su participación adecuada. Nuestro esquema de estudio va a ser el mismo que tomamos la semana pasada. Primero vamos a ver la base bíblica. Segundo, vamos a ver qué dice la declaración confesional. Y tercero, discusiones o preguntas con referente al tema que vamos a ver. Entonces veamos el párrafo número 1, que habla sobre su institución. La Biblia muestra claramente que fue Cristo el que la instituyó. Pero entonces veamos la base bíblica a esta institución, que la encontramos en 1 Corintios 11, del 23 al 26, que nos dice, 1 Corintios 11, del 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este versículo lo vamos a estar repitiendo una y otra vez, pues es la base bíblica muy importante para casi todas las cosas que veremos en nuestra confesión con respecto a este punto de la cena del Señor. Veamos también cómo lo declara la confesión de fe y qué dice la confesión de fe con respecto a este primer punto. Dice que la cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche en que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para hacer un vínculo y una prenda de comunión con Él y entre ellos mutuamente. Eso es lo que nos dice la confesión de fe que ustedes tienen allá en sus manos. Pero entonces vemos que la Santa Cena entonces se instituyó. ¿Para qué? Para recordar la muerte del Señor. A Él le costó mucho nuestra salvación. Nosotros debemos de recordarlo para confirmar la fe nuestra con los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, vemos primero que fue instituida por Él. Pero ¿para qué fue instituida? Para que se observara en sus iglesias, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Segundo, para un recuerdo perpetuo. Tercero, para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Cuarto, para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. Quinto, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él. Y el último punto, para un vínculo entre nosotros y comunión entre nosotros. Eso es lo que nos confirma la declaración de fe. Entonces la Santa Cena está centrada ¿en qué? En la muerte de Cristo básicamente, no en su resurrección, no en su obra perpetua, no en su vida perfecta, sino en qué, sino en su muerte básicamente. Entonces a través de esto nacen preguntas y discusión. Veamos una pregunta de la que puede surgir de la confesión de fe. Entonces los padres de familia pueden celebrar la Santa Cena en sus casas. No. ¿Por qué? Porque es un mandato congregacional, Entonces la otra pregunta también que puede surgir, ¿puede una reunión de pastores supuestamente para estrechar su compañerismo celebrar la Santa Cena? No. Vuelvo y digo, ¿por qué? Porque es un mandato congregacional, es para la iglesia local. Pero surge también otra pregunta: ¿se le pueden llevar el pan y el vino a la casa de un hermano que no pudo asistir al culto? No, es un mandato congregacional. Se puede celebrar virtualmente
la cena del Señor, no, definitivamente no se puede celebrar. Eso es lo que nos habla prácticamente el primer párrafo. Ahora veamos el segundo párrafo, que habla sobre la naturaleza de la cena del Señor. Y tenemos también una base bíblica. En Lucas 22:19 dice su palabra: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Entonces, la forma como se interpreta esta expresión, este es mi cuerpo, es lo que ha causado dificultades en la discusión entre los protestantes. La Iglesia Católica Romana lo interpreta de una manera hiperliteral. Pero veamos cómo lo interpretamos los bautistas reformados. Vemos que en esta ordenanza Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace un verdadero sacrificio para la remisión de los pecados, ni aún de los vivos, ni aún de los muertos. Es solo memorial, ya que el único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz es una sola vez. Lo hizo una sola vez y lo hizo para siempre. Y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por Él mismo. Así que entonces, el sacrificio papal de la misa, como la Iglesia Católica lo llama, es sumamente abominable e injurioso para el sacrificio mismo de Cristo. La única propiciación de Cristo es por todos los pecados. Es lo único. La propiciación de todos los pecados fue la que hizo Cristo. Entonces la Santa Cena no es volver a ofrecer a Cristo, como piensan los católicos romanos. Ellos dicen que es ofrecerlo de una manera no cruenta, o sea, sin derramamiento de sangre. Pero ofrecer de nuevo a Cristo, esto es una abominación. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre y fue perfecto. Estar ofreciendo a Cristo todo el tiempo es un irrespeto, es una blasfemia muy grande contra Cristo, contra la Trinidad. La Santa Cena debe de ser entendida como un memorial de aquel ofrecimiento único que Cristo hizo de una vez y para siempre en la cruz. Eso es lo que nos dice el párrafo 2, pero el párrafo 3 y 4 habla sobre cómo debe de ser su celebración. Vamos a ver con la confesión y cómo la confesión combate los errores de la celebración católica. Lo anterior que vimos son errores en cuanto al entendimiento de lo que significa la Santa Cena, pero ahora lo que vamos a ver son los errores de la celebración. Nuevamente, nuestra base bíblica viene a ser 1 Corintios 11 del 23 al 26. Por eso al principio les decía que estos versículos de 1 Corintios 11 va a ser muy repetitivo en este estudio tan precioso que Dios nos va a seguir dando en este día. Vemos entonces qué nos dice la declaración de fe. Veamos cómo se corrige al católico romano en cuanto a la celebración. Leamos entonces ahí, mis queridos hermanos, en sus cartillas, qué nos dice la Confesión de Fe Bautista de 1689. Ella nos dice lo siguiente: el Señor Jesús, en esta ordenanza, o sea, en la Cena del Señor, ha designado a sus ministros, ¿para qué? Para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino,
y que los aparten así de uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen la copa, y participando también ellos mismos den ambos a los participantes. El párrafo 4 también nos complementa lo que está diciendo en el 3 en cuanto a la celebración. Entonces leamos también el párrafo número 4 para entender más el punto número 3. Dice que el negar la copa al pueblo era adorar los elementos, el elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y de guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a la institución de Cristo. Entonces vemos que la confesión de fe está combatiendo fuertemente la idea católica romana de que cuando el cura ora, la hostia la convierte ¿en qué? En el cuerpo de Cristo. Esto es tremendo, mis hermanos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿qué hacen? Lo adoran, lo llaman el Santísimo y lo colocan en un lugar especial. Lo adoran y se inclinan hacia él. Este es un error gravísimo. Y el error que los católicos romanos practican es de negarle, oiga bien, la copa al pueblo. Dale de beber la sangre de Cristo. Ellos no lo hacen. Entonces, los católicos son muy hiperliteralistas. O sea, que ellos toman la Biblia literalmente en su interpretación de esto es mi cuerpo. Ellos lo toman textualmente y por eso caen en estos errores idolátricos. Ahora veremos la comprensión correcta de estos elementos. Los anteriores párrafos era la correcta celebración. Ahora vamos a ver cómo se debe entender correctamente los elementos del pan y el vino. Veamos la base bíblica que le encontramos en Mateo 26, del 26 al 28. Repito, Mateo 26, del 26 al 28, que instituye la Santa Cena. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es bueno recalcar esa parte: bebed de ellas todos. ¿Por qué? Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, la Iglesia Católica Romana toma muy literalmente esta expresión, pero a simple vista es que se ve claramente que esto es un lenguaje figurativo del cuerpo de Cristo. Vemos que Cristo está presente en ese momento, del versículo anterior que acabamos de leer de Mateo. Él está presente en ese momento. Él la está instituyendo. Entonces, Cristo señala el pan como ¿qué? Como un símbolo de su cuerpo. Y prácticamente está diciendo: este pan representa mi cuerpo. Esto representa mi carne. Es una representación, es un símbolo, es una figura del cuerpo de Cristo. No que la hostia es el cuerpo de Cristo. Entonces,
Esa es la correcta interpretación de los símbolos, cómo se deben comprender el pan y el vino. Son símbolos que lo representan, por lo tanto no se debe de tomar literalmente. Pero entonces veamos qué nos dice nuestra declaración de fe. Dice que los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con Él, crucificado, relación con el crucificado, aunque en términos figurativos se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdaderamente y solamente pan y vino, como lo eran antes. Entonces, no hay ningún cambio en los elementos. Los elementos no son otra cosa que el pan y vino, pero son símbolos, figuras, representaciones del cuerpo y la sangre de Cristo. Y es así la manera como nosotros lo debemos de comprender. Ahora, en el párrafo 6, seguimos comprendiendo correctamente sus elementos que debatimos al católico romano de la transustanciación. La base bíblica es la misma. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Voy a leerla en su favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Es muy claro, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo está hablando a los corintios y le está diciendo no solamente a los corintios, sino también a nosotros que practiquemos la Santa Cena. Veamos cómo también nos declara la confesión de fe la correcta comprensión de los elementos, negando, rebatiendo la doctrina falsa de los católicos romanos. ¿Qué dice la declaración de fe? Allá donde usted está, dice lo siguiente: esta doctrina, que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a la Escritura, sino también en el sentido común y a la razón. Entonces echa abajo la naturaleza de la ordenanza, y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de grasas idolatrías. Entonces, la confesión está rebatiendo completamente la doctrina católica romana de la transustanciación, que significa que según ellos el pan y el vino de la Eucaristía se convierten tras la consagración del sacerdote en el cuerpo y la sangre de Jesús. Hermano, eso es terrible. De verdad que yo estudiando esto decía: Señor,
¿Cómo pueden caer en semejante error? Pero también, como dijimos al principio, que entre los protestantes hay varias posturas con respecto a cómo debe de interpretarse esto es mi cuerpo. Veamos ahora las preguntas o discusión que se pueden presentar. Miremos las tres posiciones de los protestantes. Una es la de los luteranos. Lutero se aparta ¿de qué? De la iglesia católica romana y niega la transustanciación, es decir, que el pan y el vino no se convierten en el cuerpo de Cristo literalmente. Pero ¿qué también afirma Lutero? Algo que se llama consustanciación, es decir, que el cuerpo de Cristo está presente, no que los elementos se transforman en el cuerpo de Cristo, sino que Cristo está presente junto a estos elementos por su naturaleza divina, que le permite estar en cualquier lugar a la vez. Hay una presencia sustancial de Cristo en los elementos. Eso es lo que dice Lutero. Pero también veamos qué dice Calvino o los calvinistas. Ellos niegan que haya una presencia sustancial junto a los elementos, pero Calvino veía que Cristo sí está presente de una manera especial en la Santa Cena. La presencia de Cristo en la Santa Cena, él lo enfatiza mucho. Juan Calvino lo enfatizaba mucho, que la presencia de Cristo sí está en la cena del Señor. Pero entonces veamos la otra posición, los zwinglianos, que son de la corriente de Ulrich Zwingli, y decía que todos estos lenguajes, de esto es mi cuerpo, de esta es mi sangre, son solo símbolos, y el hecho que la Santa Cena sea un memorial configura un concepto meramente representativo, es decir, que son solamente símbolos, que es solamente un memorial, y aprovecha el creyente por el Espíritu Santo y por la fe que participa. Pero no hay necesidad de estar debatiendo sobre una presencia especial de Cristo en los elementos de celebración. Cristo está presente por su Espíritu Santo y trae provecho a su pueblo que participa, pero no hay que llevar más allá de de una manera representativa, simbólica. No hay que ir más allá, es solamente una representación, es simbólica. Por eso nosotros los bautistas apoyamos el punto de los zwinglianos, porque es que está en la pura verdad lo que él está diciendo. Entonces, estas son las tres posturas protestantes con respecto a ¿qué? Con respecto a la Santa Cena. Los bautistas reformados somos calvinistas en la doctrina. En el resto de la doctrina somos zwinglianos, o sea, en la interpretación de la Santa Cena, en ese punto. Pero ahora miremos el párrafo 7 y 8. Ya vimos su institución, vimos su naturaleza, vimos su celebración, vimos sus elementos, vimos la correcta comprensión de ellos. Y ahora veamos su participación adecuada, que lo vamos a encontrar en los párrafos 7 y 8, que habla, vuelvo y digo, ¿sobre qué? Sobre la participación adecuada. El párrafo 7
dice que miremos los beneficios de la participación adecuada. Y veamos entonces también la base bíblica. En 1 Corintios 10:16 nos dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En la Santa Cena estamos recibiendo beneficios, y beneficios tremendos, al tener comunión de una manera especial con Cristo y su obra. Y eso es lo que nos dice la declaración de fe. Leamos qué nos dice la declaración de fe. Entonces, los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en ella, en aquella ordenanza a la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos también corporales. Vemos entonces que un beneficio espiritual de gran valor, en la cual somos fortalecidos por la comprensión de la obra de Cristo y de todos sus beneficios. Eso es lo que acabamos de leer, los beneficios de participar de la Santa Cena. Pero el párrafo 8 habla de la responsabilidad de una adecuada participación del creyente, llamado a examinarse que a sí mismo y a participar adecuadamente. Veamos entonces cuál es la base bíblica, que la encontramos en 1 Corintios 11:27. Dice: de manera que cualquiera que comiere ese pan o bebiere esa copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y también 1 Corintios 11, del 29 al 30, nos dice lo siguiente: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esta es la base bíblica de este punto. Pero veamos ahora qué nos dice la declaración de fe sobre este punto. Dice lo siguiente: todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios y ser admitidos a ellos. Además, quien quiera que lo reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Entonces, vemos que los inconversos no pueden participar de la cena. La persona que no entiende lo que representa la cena del Señor no puede participar. ¿Por qué? Porque se expone al castigo, al juicio del Señor. Pero entonces,
Sigamos con las preguntas o discusión. La primera pregunta que surge: ¿pueden personas no bautizadas participar de la cena del Señor? No. El bautismo es un símbolo de haber ingresado al reino de Dios. Y la Santa Cena le sigue por necesidad. Primero, debemos tomar el símbolo de haber ingresado o tomar el sacramento del bautismo para demostrar que hemos ingresado al reino de Dios y luego que tenemos participación con Dios y con los santos. El bautismo entonces es un requisito serio para tomar la Santa Cena. Otra pregunta: ¿pueden los hijos de los creyentes participar de la Santa Cena? No. La comunión de la Santa Cena es cerrada, no es abierta, es para creyentes bautizados y no para los hijos de los creyentes. Otra pregunta: ¿por qué los pastores pueden prohibir a alguien tomar la Santa Cena? ¿Por qué? Por asuntos de disciplina eclesiástica. Cuando una persona comete un pecado, probablemente está poniendo en duda la veracidad de su profesión de fe. Los pastores, por cuestiones disciplinarias, podemos someterlo a una disciplina y por no estar seguro, tener dudas razonables de que es un verdadero creyente. Y por la duda, no podemos permitir participar de la Santa Cena. ¿Me hago entender? Los pastores sí pueden prohibir a alguien participar de la Santa Cena por cuestiones disciplinarias, por algún pecado muy relevante. Lo puede hacer el pastor. Entonces creo que en ese punto queda muy claro. Los pastores, vuelvo y digo, sí pueden impedir la Santa Cena. ¿Bajo qué? Bajo la disciplina eclesiástica. Otra pregunta: ¿cada cuánto se debe celebrar la Santa Cena? No hay en el Nuevo Testamento un periodo establecido. La Iglesia establece la frecuencia. Eso sí, no se puede hacer una vez al año. O puede ser semanalmente, o puede ser mensualmente, como lo hemos establecido la Iglesia Ciudad de Dios. Entonces, concluimos. ¿Qué conclusiones sacamos y qué aplicaciones sacamos de la Santa Cena del Señor, instituidas por el Señor? Primero, sostenemos que el papel vital de la Santa Cena es en la vida de la Iglesia. Sostenemos el papel vital de la Santa Cena del Señor en la vida de la Iglesia. Segundo, sostenemos que la Cena del Señor es un memorial, es algo figurativo, es un símbolo solamente de la Cena del Señor, o sea, del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Tercero, sostenemos que las prácticas católicas romanas en este asunto son una gran abominación.
Yo vuelvo y repito estas aplicaciones y conclusiones que sacamos porque es muy importante que nosotros, mis amados hermanos, las tengamos en cuenta. Primero, sostenemos que el papel vital de la Santa Cena en la vida de la iglesia. Es un papel vital en la iglesia local, la Santa Cena. Segundo, sostenemos que la Cena del Señor es un memorial, es un símbolo, es algo figurativo. Tercero, sostenemos que las prácticas católicas romanas en este asunto son una gran abominación. Espero, mis hermanos, que les haya quedado muy claro lo que es la Cena del Señor. Vuelvo y le repito, si usted tiene alguna duda, no se quede con ella, mi querido hermano. Llámenos y nosotros con mucho gusto le despejaremos las dudas que usted pueda tener. Pero sí me gustaría que le quedara bien claro quiénes pueden tomar la Cena del Señor, o todo lo que hemos visto en el día de hoy, que es muy importante para nuestras vidas como una verdadera iglesia cristiana, una verdadera iglesia del Señor, una verdadera iglesia bíblica. Que nos quede bien claro que nosotros somos bautistas reformados y que nosotros celebramos aquí en la iglesia cada mes la Cena del Señor. Por lo tanto, les invito que allá en sus casas oremos. Padre amado, gracias te damos, Dios, en esta noche por todo lo que tú nos enseñas, Señor, cada día, Señor. Qué bueno, Señor, es poder comprender ese tema tan importante para nuestras vidas, lo que es la Cena del Señor. Tú nos has hecho entender en el día de hoy que aún cuando usted, Dios, amado Cristo, estaba instituyendo la Cena del Señor, tomó el pan y señalando el pan decía que solamente eso es un símbolo, es una representación de lo que significa el cuerpo de Cristo. No que ese pan es el cuerpo de Cristo, es un símbolo. Que también alzando la copa, también dijo lo mismo, que ese vino es la representación de la sangre tuya que iba a ser derramada. Es el símbolo de la sangre derramada por ti. Señor, gracias por todo lo que tú nos muestras cada día. Que lo grabemos en nuestro corazón. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.